Hay muchos misterios que despiertan la curiosidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas relacionados con el alma, la vida después de la muerte y las creencias antiguas. En diversas culturas a lo largo de la historia, la idea de la reencarnación ha sido ampliamente difundida. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, esta creencia no se alinea con las enseñanzas divinas. La Escritura nos enseña que la vida humana es única y que después de la muerte, el destino eterno del alma queda definido, como está escrito en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la creencia en la continuidad del alma era fundamental. Los sacerdotes egipcios creían que tras la muerte, el alma pasaba por un juicio riguroso y podía avanzar a otro plano o regresar en una nueva existencia. Esta idea se describe detalladamente en el Libro de los Muertos, un texto religioso que explicaba el recorrido espiritual tras la muerte. Sin embargo, estas creencias estaban basadas en interpretaciones humanas y no tenían fundamento en la revelación divina que encontramos en la Biblia. Dios dejó claro, a través de su palabra, que la salvación y el destino eterno dependen exclusivamente de nuestra relación con Él en esta vida. Mientras tanto, en la India surgió el concepto de samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, estrechamente ligado a la idea del karma, es decir, que las acciones de una persona determinaban su futuro en vidas posteriores. Esta filosofía estaba profundamente arraigada en los textos védicos y en las tradiciones hindúes, pero su visión de progreso espiritual a través de múltiples vidas se opone a las enseñanzas bíblicas. La Biblia afirma que el destino del alma se decide en función de nuestra respuesta al llamado de Dios en una única vida. No existen múltiples oportunidades, sino una sola para reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo. En la antigua Grecia, filósofos como Pitágoras y Platón también reflexionaron sobre la inmortalidad del alma y la posibilidad de que ésta pasara por varias existencias. Platón, en particular, discutía la idea de que el alma podía ascender o regresar al mundo físico dependiendo de su pureza. Aunque estos conceptos fueron ampliamente influyentes en la filosofía, no encuentran respaldo en el mensaje bíblico. La Biblia nos enseña que Dios es soberano y que creó cada alma con un propósito específico, siendo la vida terrenal una preparación para la eternidad junto a Él, para aquellos que crean. A lo largo de los siglos, surgieron interpretaciones y teorías que intentaron conectar la reencarnación con el cristianismo primitivo. Algunos grupos, como los gnósticos, distorsionaron el Evangelio al introducir ideas que mezclaban filosofías paganas con elementos cristianos. Sin embargo, la Iglesia primitiva siempre rechazó estas creencias, reafirmando que la vida humana es única y que la salvación es un regalo de Dios, recibido mediante la fe en Jesucristo, como dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra de Dios es clara y completa, y no hay evidencia de que doctrinas esenciales hayan sido eliminadas o alteradas a lo largo de la historia. La Biblia es la revelación divina, preservada por Dios para transmitir su verdad de manera confiable y accesible. La vida, según las Escrituras, es una oportunidad única para elegir nuestro camino eterno. Dios ofrece a cada persona la oportunidad de confiar en Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. A lo largo de la historia, muchas culturas abrazaron la idea de la reencarnación como una explicación espiritual para el viaje del alma. Creían que cada vida ofrecía una oportunidad para el aprendizaje, el crecimiento moral y el desarrollo personal.
Para estas tradiciones, la vida se veía como una serie de capítulos de una narrativa continua, donde cada existencia traía nuevos desafíos y lecciones. Sin embargo, al comparar estas creencias con el cristianismo, surge una pregunta. ¿Por qué el cristianismo rechaza la reencarnación si tantas otras culturas la consideraban fundamental? La respuesta se encuentra en el mensaje mismo de las Escrituras, que presenta un plan completamente diferente para la vida humana. ¿Crees que nuestra alma es transformada por la gracia de Dios? Comenta, yo creo en la gracia de Dios, y comparte tu fe en los comentarios para inspirar a otros. En los primeros años después de la muerte y resurrección de Jesús, el cristianismo estaba en sus etapas iniciales de desarrollo. Las comunidades cristianas estaban dispersas y, con frecuencia, interpretaban las enseñanzas de Jesús de formas distintas. Aún no existía una Biblia completa como la conocemos hoy, y la Iglesia estaba en proceso de consolidación doctrinal. Sin embargo, las enseñanzas fundamentales de Jesús y los apóstoles siempre señalaron la unicidad de la vida terrenal y la realidad del juicio final. Como vemos en pasajes como Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aunque algunas personas en esa época buscaban respuestas espirituales en tradiciones culturales y filosóficas externas, el cristianismo se mantuvo firme en su mensaje. La vida es única y cada persona tiene solo una oportunidad para elegir el camino de Dios. No había lugar para la idea de que el alma pudiera regresar a la tierra en diferentes cuerpos. La salvación y la transformación del alma eran vistas como actos de la gracia de Dios, disponibles únicamente a través de la fe en Jesucristo, y no como un proceso continuo de vidas sucesivas. Un nombre frecuentemente asociado con este debate es Orígenes de Alejandría, uno de los primeros pensadores cristianos. Orígenes fue un teólogo influyente que trató de unir la filosofía con la fe cristiana en sus escritos. Sin embargo, es importante aclarar que muchas de sus ideas, incluidas especulaciones sobre la preexistencia del alma, fueron posteriormente rechazadas por la Iglesia por ser incompatibles con la doctrina bíblica. Aunque exploró conceptos como la purificación espiritual, la idea de que el alma pasaría por ciclos de reencarnación no tiene base en las Escrituras y contradice el mensaje central del Evangelio. Orígenes creía que el alma fue creada por Dios con un propósito eterno, pero sus interpretaciones filosóficas estuvieron profundamente influenciadas por las culturas que lo rodeaban, como las tradiciones griegas y egipcias. Llegó a sugerir que el alma podía atravesar diferentes etapas antes de alcanzar la perfección. Sin embargo, estas ideas fueron posteriormente consideradas inconsistentes con las enseñanzas bíblicas. La Biblia es clara al afirmar que la salvación se alcanza a través de Jesucristo y que la transformación del alma ocurre en respuesta a la gracia divina, no por medio de múltiples vidas terrenales. El rechazo de la reencarnación en el cristianismo se basa en la certeza de que Dios creó a cada ser humano con un propósito único. La vida, según las Escrituras, es una oportunidad singular para buscar a Dios, vivir conforme a su voluntad y, mediante la fe en Cristo, alcanzar la vida eterna. Este mensaje, firmemente establecido en la palabra de Dios, permanece inmutable, independientemente de las influencias externas o interpretaciones filosóficas. La verdad bíblica es que después de la muerte, todos comparecerán ante Dios para el juicio, y el destino eterno será determinado por su fe y obras durante la única vida que recibieron. Orígenes, uno de los pensadores más influyentes del cristianismo primitivo, creía que el alma atravesaba un proceso de aprendizaje
y crecimiento espiritual. En sus escritos, defendió la idea de que cada experiencia en la vida era una oportunidad para que el alma se perfeccionara y se acercara a Dios. A pesar de esto, sus ideas sobre la preexistencia del alma y su supuesta relación con múltiples vidas fueron malinterpretadas o exageradas en muchos debates históricos. Aunque Orígenes exploró conceptos que parecían indicar una visión progresiva del alma, nunca presentó una enseñanza clara y consistente sobre la reencarnación que se alineara con el mensaje bíblico. Una frase frecuentemente atribuida a Orígenes, donde supuestamente declara que cada alma llega al mundo fortalecida por las victorias o debilitada por las derrotas de vidas anteriores, es controversial y difícilmente encuentra respaldo directo en sus textos más reconocidos. A lo largo de los siglos, muchos conceptos atribuidos a él han sido distorsionados o reinterpretados fuera de su contexto original. Orígenes defendía la idea de la redención y la purificación, pero siempre dentro del plan único de Dios para la humanidad, sin la necesidad de múltiples vidas para justificar la eternidad. La Biblia es clara al afirmar que el alma es transformada por la gracia de Dios en Cristo y que el juicio final es definitivo. Juan 5, 24, 29. Si estas verdades están trayendo luz a tu vida, es momento de llevar este mensaje más allá. No permitas que interpretaciones confusas o distorsionadas alejen a las personas de la verdad bíblica. Dale me gusta a este video para que pueda alcanzar a más personas e inscríbete en el canal para seguir profundizando en los misterios de la palabra de Dios. Tu interacción es esencial para difundir el mensaje del Evangelio y fortalecer esta comunidad de fe. Así que haz clic en me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edifique tu alma y te acerque aún más al plan perfecto de Dios. En el siglo VI, eventos históricos como el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553 d.C. tuvieron un impacto significativo en la consolidación de la doctrina cristiana. Este concilio fue convocado en un periodo de intensa controversia teológica y política. Es importante entender que el objetivo central de este y otros concilios era proteger la integridad de las enseñanzas bíblicas frente a ideas que no estaban de acuerdo con la revelación divina. La reencarnación, por ejemplo, no formaba parte de la doctrina cristiana original, pero ideas como la preexistencia del alma fueron debatidas y rechazadas en este contexto. El emperador Justiniano y su esposa, Teodora, desempeñaron un papel importante en la convocatoria de este concilio. Justiniano buscaba consolidar la unidad política y religiosa del Imperio bizantino, y para ello era crucial que la Iglesia contara con un conjunto cohesivo de creencias. El concilio rechazó formalmente conceptos que contradecían las enseñanzas de las Escrituras, como la idea de que el alma pudiera renacer en diferentes cuerpos. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios, alcanzado mediante la fe en Jesucristo, y no un proceso de aprendizaje basado en ciclos de vida. Efesios 2, 8, 9. La supuesta eliminación de la reencarnación durante el concilio no refleja la realidad teológica. La reencarnación nunca formó parte del cristianismo bíblico, y su rechazo no fue una cuestión meramente política, sino un esfuerzo por preservar la fidelidad al Evangelio. La doctrina bíblica sobre el alma y la vida eterna siempre ha sido clara. La vida es única y el destino eterno se decide por nuestra respuesta a Dios en esta existencia. La Escritura afirma que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36.
Esto reafirma que no hay ciclos de vidas, sino una única oportunidad para conocer y seguir a Dios. Aunque la historia del cristianismo está llena de debates y desafíos, el mensaje bíblico ha permanecido constante. La verdad sobre el alma, la salvación y la eternidad está firmemente arraigada en las Escrituras y no en ideas externas que intentan reinterpretar o desviar lo que Dios ha revelado a través de su palabra. Si confías en que Jesús es el único camino hacia la vida eterna, escribe en los comentarios: "Yo confío en Jesús", y juntos difundamos esta verdad. El Segundo Concilio de Constantinopla, realizado en el año 553 d.C., marcó un momento importante en la historia del cristianismo, reuniendo a obispos y teólogos de diversas regiones del mundo cristiano, especialmente del Oriente. Liderado por el patriarca Eutiquio de Constantinopla, el concilio también contó con la participación del obispo Vigilio de Roma, quien inicialmente resistió algunas decisiones, pero eventualmente cedió ante la presión política y religiosa del emperador Justiniano. El propósito principal de este concilio era abordar cuestiones teológicas y combatir ideas consideradas heréticas, como ciertas interpretaciones de los escritos de Orígenes, que incluían conceptos relacionados con la preexistencia del alma. La idea de la reencarnación, que algunos intentan asociar al cristianismo primitivo, nunca formó parte de las enseñanzas bíblicas. Sin embargo, filósofos y pensadores de diversas culturas influyeron en el pensamiento religioso en diferentes regiones del Imperio Romano. La creencia de que el alma podía regresar a la tierra en diferentes cuerpos era popular en tradiciones filosóficas y espirituales externas al cristianismo, como el hinduismo y el platonismo, pero contradecía directamente la doctrina bíblica. La Biblia enseña claramente que la vida es única y que después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. Este mensaje reafirma que el destino del alma no depende de múltiples vidas, sino de la gracia de Dios y de la fe en Jesucristo. La decisión de declarar heréticas las ideas relacionadas con la preexistencia del alma y la reencarnación fue influenciada tanto por cuestiones teológicas como políticas. La Iglesia buscaba preservar la pureza de las enseñanzas bíblicas y proteger a los fieles de doctrinas que desviaran del Evangelio. Por otro lado, el emperador Justiniano tenía sus propios intereses en unificar la fe cristiana bajo un conjunto cohesivo de creencias, fortaleciendo así la autoridad de la Iglesia como institución central en su imperio. Justiniano consideraba que la claridad doctrinal contribuiría a consolidar el poder político y espiritual, alentando a los fieles a buscar la salvación según las doctrinas oficiales. La condena a Orígenes y a algunas de sus ideas fue un punto central del concilio. Aunque Orígenes fue un teólogo brillante e influyente, sus especulaciones filosóficas sobre la preexistencia del alma y otros conceptos fueron consideradas incompatibles con el mensaje cristiano. Es importante señalar que Orígenes no defendía explícitamente la reencarnación como se entiende en otras tradiciones religiosas, pero su enfoque fue reinterpretado por diferentes grupos a lo largo del tiempo. Esto llevó a la condena formal de sus ideas, que pudieran dar lugar a interpretaciones contrarias a las Escrituras. La decisión de excluir la reencarnación y rechazar las ideas relacionadas con la preexistencia del alma no fue una eliminación de doctrinas cristianas, sino una reafirmación de lo que siempre ha estado arraigado en la Biblia. La salvación se presenta como un regalo de Dios, que se recibe por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento, sin necesidad de múltiples vidas o un proceso continuo de renacimientos.
La autoridad de la Iglesia en cuestiones doctrinales buscaba proteger a los fieles de interpretaciones erróneas y garantizar que el mensaje de Jesús se transmitiera de manera fiel. El Segundo Concilio de Constantinopla fue, por tanto, un momento decisivo en la definición de las bases teológicas del cristianismo, pero no alteró el mensaje bíblico fundamental. La condena a las ideas de Orígenes y otras creencias fue parte de un esfuerzo por asegurar que la doctrina cristiana permaneciera alineada con la revelación divina y el Evangelio de Cristo, tal como fue transmitido por los apóstoles. Las enseñanzas bíblicas siguen afirmando que tenemos una sola vida y que la salvación se alcanza por la gracia de Dios, sin lugar para conceptos como la reencarnación, que son ajenos a la fe cristiana. Para millones de personas alrededor del mundo, la Biblia es reconocida como la palabra inmutable e inspirada de Dios. Sin embargo, hay quienes cuestionan si los textos bíblicos podrían contener indicios de creencias ocultas o mal interpretadas a lo largo de la historia. Una de estas ideas controversiales es la reencarnación. Algunos sugieren que esta pudo haber sido parte de las doctrinas cristianas primitivas y que posteriormente fue rechazada o reinterpretada por los líderes de la Iglesia. Pero, ¿tiene esta afirmación algún sustento a la luz de las enseñanzas bíblicas? ¿También crees que la Biblia es la palabra de Dios y la verdad para nuestras vidas? Declara tu fe comentando: la Biblia es mi verdad, y fortalezcamos juntos nuestra comunidad de fe. Un texto frecuentemente citado por los defensores de esta idea se encuentra en Mateo 17, 10, 13, en el relato de la transfiguración de Jesús. Después de este evento, los discípulos preguntan sobre la profecía que decía que Elías debía venir antes del Mesías. Jesús responde que Elías ya vino y que las personas no lo reconocieron, refiriéndose a Juan el Bautista. Algunos interpretan esta declaración como un indicio de reencarnación, sugiriendo que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías. Sin embargo, esta interpretación no considera el contexto bíblico ni el significado de las palabras de Jesús. La declaración de Jesús no implica que Juan el Bautista fuera literalmente Elías renacido. En cambio, Jesús señala que Juan vino en el espíritu y poder de Elías, como el ángel anunció a Zacarías antes del nacimiento de Juan, Lucas 1:17. Esto significa que Juan el Bautista cumplió el rol profético de Elías al preparar el camino para el Mesías, como se menciona en Malaquías 4, 5, 6. La Biblia no enseña que el alma de Elías regresó en el cuerpo de Juan el Bautista, sino que Juan ejerció un ministerio profético similar, cumpliendo la profecía de manera simbólica y espiritual, no literal. Otro pasaje que genera especulación es Juan 9, 1, 2. En este relato, los discípulos de Jesús encuentran a un hombre ciego de nacimiento y preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Algunos argumentan que esta pregunta sugiere una creencia en la reencarnación, ya que parece implicar que el hombre pudo haber pecado en una vida anterior. Sin embargo, esta interpretación ignora el contexto cultural y teológico del judaísmo de la época. En el judaísmo, la idea de la reencarnación no formaba parte de las creencias comunes. La pregunta de los discípulos refleja una visión popular de la época que asociaba condiciones físicas, como la ceguera, con un castigo directo por el pecado, ya fuera de los padres o del propio individuo. Esta creencia, aunque común, no está respaldada por el mensaje bíblico,
Jesús corrige esta noción al afirmar que la ceguera del hombre no fue causada por ningún pecado, sino que su condición era una oportunidad para que las obras de Dios se manifestaran en él. Juan 9:3. En lugar de validar la reencarnación, Jesús rechaza la idea de que el sufrimiento físico sea automáticamente el resultado de un pecado personal o hereditario. Estos ejemplos muestran cómo interpretar textos bíblicos fuera de su contexto puede llevar a conclusiones erróneas. La Biblia es consistente al enseñar que la vida humana es única y que después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9:27. No existen ciclos de vidas sucesivas, sino una oportunidad única para conocer y servir a Dios. El mensaje del Evangelio se basa en la gracia y el sacrificio de Jesucristo, quien ofrece la salvación a todos los que creen en Él, sin depender de méritos acumulados en vidas pasadas o futuras. Por lo tanto, las Escrituras no dejan espacio para la idea de la reencarnación. Las declaraciones de Jesús y los apóstoles subrayan la singularidad de la vida y la necesidad de responder de manera inmediata al llamado de Dios. Intentar asociar la reencarnación con el cristianismo distorsiona las enseñanzas bíblicas e ignora el plan de Dios revelado en su palabra. El mensaje claro de la Biblia es que la salvación es un regalo de Dios ofrecido a través de Jesucristo y que la vida eterna se garantiza mediante la fe en Él, sin necesidad de ciclos o renacimientos. En Juan 3:7, Jesús explica a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nicodemo, confundido, pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús, con paciencia, aclara que no está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este pasaje es crucial para entender el plan de Dios para la redención de la humanidad, y su mensaje se centra en la transformación interior que ocurre cuando alguien acepta la gracia de Dios y se convierte en una nueva creación en Cristo. La idea de nacer de nuevo es una metáfora que señala la regeneración espiritual, un proceso único y transformador que sucede en esta vida. No hay evidencia de que Jesús estuviera hablando de múltiples vidas o ciclos de reencarnación. Al contrario, estaba enfatizando la necesidad de un cambio radical en el corazón y la mente, algo que solo es posible mediante el arrepentimiento y la fe. Como declara el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este nuevo nacimiento es un evento singular y definitivo, resultado de la obra del Espíritu Santo. La idea de la reencarnación, ampliamente difundida en filosofías orientales como el hinduismo y el budismo, presenta múltiples vidas como un camino hacia el aprendizaje y la purificación. Sin embargo, esta visión contradice directamente las enseñanzas bíblicas. La Biblia enseña que la vida es única y que después de la muerte todos comparecerán ante Dios para el juicio final. Hebreos 9:27. Esta verdad excluye la posibilidad de un ciclo de renacimientos terrenales y reafirma que la salvación se obtiene por la gracia de Dios, no por méritos acumulados en vidas sucesivas. El nuevo nacimiento del que habla Jesús tampoco es una oportunidad para una segunda vida terrenal. Se trata de un llamado a una transformación espiritual que ocurre en esta vida por el poder de Dios. Cuando Jesús menciona nacer de agua y del Espíritu, se refiere al arrepentimiento, simbolizado por el bautismo, y a la regeneración que el Espíritu Santo opera en la vida del creyente.
Este mensaje deja claro que la salvación es un don divino, no un proceso continuo de aprendizaje a través de múltiples existencias. La idea de la reencarnación ha ganado popularidad en Occidente en tiempos recientes, especialmente por la influencia de filósofos y líderes espirituales que han promovido tradiciones orientales. Aunque estas perspectivas pueden ofrecer una visión alternativa de la experiencia humana, no reflejan las enseñanzas de la Biblia. La palabra de Dios afirma con claridad que el destino eterno se decide en esta vida, según nuestra fe y nuestra relación con Dios. Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Juan 14:6. No hay múltiples caminos ni vidas. Solo hay una oportunidad para aceptar el sacrificio de Cristo y alcanzar la vida eterna. La reencarnación, aunque atractiva para muchos por su énfasis en el crecimiento continuo, no ofrece la seguridad y la promesa que encontramos en el Evangelio. La Biblia nos llama a vivir plenamente en esta vida, buscando a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que nuestro destino eterno está garantizado en Cristo. La verdadera transformación o nuevo nacimiento es un acto de gracia divina que no depende de nuestros esfuerzos, sino del poder redentor de Jesús. Según algunas creencias filosóficas y espirituales, las acciones de una persona asociadas frecuentemente al concepto de karma son vistas como responsables de moldear no solo la vida presente, sino también las existencias futuras. Estas ideas, originarias de tradiciones orientales como el hinduismo y el budismo, promueven un sentido de responsabilidad individual y conexión universal. Sin embargo, con el tiempo, estas creencias han sido reinterpretadas y han influido en diversas esferas del pensamiento occidental, alejándose a menudo de sus raíces originales. En la búsqueda de respuestas a las preguntas profundas de la vida, la psicología moderna también ha explorado el concepto de reencarnación. Investigadores como Ian Stevenson, psiquiatra y profesor de la Universidad de Virginia, estudiaron relatos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. Aunque algunas de estas historias presentan coincidencias intrigantes, es importante recordar que tales relatos no pueden ser utilizados como evidencia científica o teológica de múltiples vidas. La Biblia no respalda la idea de que el alma regrese a la tierra en nuevos cuerpos. En cambio, enseña que la vida es única y que el destino eterno se decide en función de la relación de la persona con Dios en esta única existencia. Prácticas como la regresión a supuestas vidas pasadas, promovidas por terapeutas como Brian Weiss, han ganado popularidad como herramientas para explorar miedos y traumas. Sin embargo, estas prácticas se basan en suposiciones que contradicen las enseñanzas bíblicas. La palabra de Dios nos invita a buscar sanidad, paz y propósito a través de nuestra relación con Él y la obra del Espíritu Santo, no mediante técnicas que involucren especulaciones sobre vidas anteriores. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, y en Él encontramos la respuesta a nuestros dilemas más profundos. La psicología transpersonal, que explora conceptos como memorias de vidas pasadas, puede parecer fascinante para muchos, pero no refleja la visión cristiana del alma. La Biblia nos enseña que el alma humana fue creada por Dios, con un propósito eterno, y que nuestras experiencias y desafíos son oportunidades únicas de crecimiento espiritual en esta vida. No llevamos memorias de vidas pasadas porque, según las Escrituras, la vida es un regalo singular de Dios, y la muerte marca el inicio de un encuentro definitivo con Él, como afirma Hebreos 9:27. Para algunos, la idea de múltiples vidas parece ofrecer un camino hacia el crecimiento espiritual.
Sin embargo, el mensaje bíblico presenta un plan mucho más claro y poderoso. Dios nos creó para una sola vida terrenal, seguida por el juicio, donde nuestro destino eterno será determinado según nuestra respuesta a la gracia de Cristo. La salvación no se gana por méritos o esfuerzos acumulados en vidas sucesivas, sino que es un don gratuito de Dios para quienes creen y se arrepienten. Efesios 2, 8, 9. Independientemente de las creencias individuales, lo que realmente importa, según el Evangelio, es cómo vivimos la vida que Dios nos ha dado ahora. Estamos llamados a vivir con propósito, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Cada momento es una oportunidad para reflejar la bondad, la justicia y el amor de Dios. La Biblia nos enseña que la verdadera paz y propósito no provienen de especulaciones sobre vidas pasadas o futuras, sino de una relación profunda y transformadora con nuestro Creador. Al final, no es el misterio de la existencia ni la especulación sobre la reencarnación lo que trae respuestas o da sentido a la vida, sino la certeza de que fuimos creados por Dios con un propósito eterno. Y es a través de Jesucristo que encontramos la verdadera vida, tanto ahora como para la eternidad. Muchas gracias por ver este video y por dedicar tu tiempo a reflexionar sobre las verdades eternas de la palabra de Dios. Antes de que te vayas, quiero hacerte una invitación especial. Si deseas aprender más sobre cómo alcanzar la prosperidad financiera según las enseñanzas bíblicas, no dejes de revisar el ebook Riquezas Eternas. En él encontrarás principios poderosos y prácticos para honrar a Dios con tus finanzas y construir una vida de abundancia que glorifique al Señor. El enlace está fijado en los comentarios. Haz clic ahora, adquiere tu ejemplar y comienza a transformar tu vida financiera con la sabiduría de las Escrituras. Que Dios te bendiga grandemente.